presiones de los vasos se pueden tomar de manera no invasiva. Se pueden tomar de manera no invasiva o de manera invasiva. Cuando nosotros picamos o metemos un catéter, decimos que estamos tomando la presión de manera invasiva y entonces la aplicación del catéter venoso central, el catéter de Swan-Ganz y el catéter arterial son invasivos. Podemos también tener la presión no invasiva se pone un baumanómetro y le podemos poner ahí al monitor que queremos que cheque la presión cada 5 minutos, cada 10 minutos, cada hora, cada X número de tiempo. Nada más que la desventaja, pues es una presión tomada en el brazo con ciertas características y es obviamente mucho mejor tener un catéter en la arteria, es más exacto para estarla midiendo la presión de manera continua, pero también se puede utilizar el baumanómetro a nivel de monitoreo continuo, no invasivo. Dijimos que puede haber catéteres venosos centrales que son más sencillos, son cortos y que pueden servir para pasar solución, para pasar medicamentos o para medir las presiones del corazón. Es un catéter que se introduce por la vena subclavia, por la vena basílica, cefálica o bien por la yugular. La punta de este catéter debe quedar en la vena cava superior, en la entrada de la vena cava superior o dentro de la aurícula derecha. Y debe uno saber cómo medir la presión, la PVC, tomando en cuenta la línea axilar media, el cero que dijimos que tiene que estar a nivel de la línea axilar media. Y de ahí para arriba, cuando nosotros cerramos la vía que viene de la solución, empieza a subir la columna de agua hasta que se para, y ahí donde se para es la cantidad de centímetros de agua que tiene de presión esa cavidad. Dijimos que la presión venosa central, entonces, se mide en centímetros de agua, por eso las cifras son más altas, y que mide indirectamente la presión diastólica del ventrículo derecho. Al medir la presión media de la aurícula derecha, mide la presión diastólica del ventrículo derecho. La presión diastólica del ventrículo derecho es muy similar a la presión diastólica del ventrículo izquierdo, entonces nos daría una idea de cómo está trabajando también el ventrículo izquierdo. Dijimos que hay que hacer más bajitas y tiene que ir conectado a un monitor porque está checando los parámetros de manera continua. Este es un catéter que se avanza, puede avanzarse sin necesidad de apoyo de radiología. Nada más hay que inflar el globito que tiene en la punta e ir avanzándolo hacia adelante hasta la arteria pulmonar. Y ahí saber, una vez que nosotros estamos seguros de que estamos ahí en la pulmonar, podemos ya tomar las presiones. Dijimos también que si el balón está inflado, entonces la presión que nos va a dar es la presión en cuña. Si el balón está desinflado, la presión que nos va a dar es la presión de la arteria pulmonar. Acuérdense eso. Entonces, con el Swan-Ganz, el balón inflado nos da la presión en cuña, o la PCP, o la presión media de las venas pulmonares, o la presión media de la aurícula izquierda, o la presión diastólica del ventrículo izquierdo. Es decir, la PCP puede ser lo mismo que todas esas cavidades. Entonces, estas son las curvas de presión que vemos cuando estamos introduciendo este catéter de Swan-Ganz. La presión de la aurícula derecha, de 0 a 10, en ese rango está. Pasa
el baloncito o el catéter ya al ventrículo derecho y se ve cómo en la curva, aparece la curva de presión ventricular. Cuando pasa a la arteria pulmonar, se ve la curva de presión de la arteria pulmonar y cuando se encuña, ya distalmente, se ve otra vez como amortiguamiento de esa curva de presión. No es como tal amortiguamiento, sino que es una presión más, bueno, más bien lo que checamos ahí es una presión media y lo que vamos a ver es la PSP, presión en cuña, y como les dije, que puede corresponder a la presión de las venas pulmonares, de la aurícula izquierda o la presión diastólica del ventrículo izquierdo. Aquí vemos una radiografía de cómo se ve puesto en la yugular, cómo se ve al entrar la vena cava, aurícula derecha, ventrículo derecho, tronco de la pulmonar, y se queda la punta en la rama derecha de la arteria pulmonar. Más o menos estaría en esta forma, ¿sí? Y ya dijimos, balón inflado, la presión en cuña, balón desinflado, la presión de la arteria pulmonar. Las presiones que vamos a estar nosotros utilizando en todo el semestre son de vena cava hasta aurícula derecha, de 0 a 8, puede ser por lo regular 4 más o menos en promedio, y dijimos que las venas y las aurículas tienen presión media nada más. Los ventrículos tienen presión sistólica y diastólica, y dijimos que de 15 a 30 la sistólica y de 0 a 8 la diastólica en el ventrículo derecho, y la arteria pulmonar de 15 a 30 debe ser igual, ¿sí?, a la sistólica del ventrículo derecho, y la media de 4 a 12 con una, perdón, diastólica de 4 a 12 con una media más o menos como de 15 en la arteria pulmonar. Aquí dice, no me había fijado, pero dice aurícula pulmonar, ¿verdad? Este lo agarré de internet y no me había fijado. Aquí es arteria pulmonar, ¿eh? Le cambian esta barbaridad. Bueno, y si nosotros inflamos el baloncito, pues nos va a dar una media de la cuña, que es de 5 a 12 milímetros de mercurio, que es la misma que la de la aurícula izquierda y la misma que la diastólica del ventrículo izquierdo. ¿Por qué les hago hincapié en esto? Porque si yo les digo, este es un paciente que llegó con un infarto y le pusimos un catéter de Swan-Ganz, una presión en cuña de 22, ¿sí? Entonces la presión en cuña, ustedes inmediatamente tienen que relacionar la presión diastólica. Ah, caray, la presión diastólica del ventrículo izquierdo está alta. Al estar alta nos está hablando de que tiene insuficiencia cardíaca izquierda. Bueno, es una de las causas. Dentro de las definiciones de insuficiencia cardíaca izquierda o derecha, es el aumento en la presión diastólica del ventrículo, ¿eh? Entonces hay que tener en cuenta eso. Dijimos, perdón, no hablamos de la saturación, pero sí es importante. Del lado venoso, es decir, del lado derecho del corazón, la saturación en promedio es 75. Si yo tomo una muestra, tomo una muestra en la vena cava superior, o en la aurícula derecha, o en el ventrículo derecho, o en la arteria pulmonar, tomo una muestra de sangre, la saturación que va a tener en estas cavidades es de 75%. En cambio, si yo tomo una muestra en la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, en la aorta, va a ser de 95%. No se les olvide entonces, la saturación del lado derecho, 75%. La saturación del lado izquierdo, 95%. Y luego vimos estas preguntas, ya las respondimos. Entonces vamos a seguir con la clase ya del día de hoy. Oh, qué caray. Entonces, el catéter de Swan-Ganz, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para medir la presión de la aurícula derecha, la presión de la arteria pulmonar, la presión en cuña, ¿sí? Puede ayudarnos para tomar muestras de sangre, por ejemplo, conocer la saturación de oxígeno de la aurícula derecha, del ventrículo derecho, del tronco de la arteria pulmonar.
y nos va a ayudar las presiones junto con las muestras de oxígeno, nos va a ayudar para hacer el cálculo de las resistencias sistémicas y las resistencias pulmonares, así como nos va a ayudar para calcular el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es una variable que nos indica cómo está funcionando el corazón. Un gasto cardíaco bajo nos indica que el corazón está funcionando mal, que tiene falla cardíaca. Y un gasto cardíaco alto es raro verlo, pero se puede ver, por ejemplo, en el hipertiroidismo severo o en los atletas, por ejemplo. Podemos ver, incluso hay una deficiencia de vitaminas, el beriberi, creo, si no mal recuerdo, también puede dar un gasto cardíaco elevado. Bueno, vamos a ver cómo se calcula el gasto cardíaco. Para eso hay que acordarnos que la presión sanguínea es igual al gasto cardíaco por las resistencias sistémicas totales. Váyanse familiarizando con estas abreviaturas porque las vamos a utilizar mucho. Gasto cardíaco por resistencias sistémicas totales. Y si se fijan, están en el mismo nivel de la ecuación, de tal manera que la presión sanguínea va a subir si sube el gasto cardíaco y va a bajar si baja el gasto cardíaco. Lo mismo ocurre con las resistencias. La presión sanguínea va a subir si aumentan las resistencias o va a bajar si bajan las resistencias, ¿sí? Tenemos un paciente con una presión de 140/90, se infarta, hay daño miocárdico, baja el gasto cardíaco y la presión podría andar en él alrededor de 160, por ejemplo. ¿Qué pasó? Bajó el gasto cardíaco, ¿sí? Entonces, hay que acordarnos de esta fórmula. La presión sanguínea es igual al gasto cardíaco por las resistencias sistémicas. El gasto cardíaco se define como la sangre que expulsa un ventrículo en un minuto, ¿sí? Sangre que expulsa un ventrículo en un minuto. Puede ser el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo o puede ser el gasto cardíaco del ventrículo derecho. Por lo regular es la misma cantidad en ambos ventrículos. El gasto cardíaco es alrededor de 5 litros por minuto, ¿sí? Dependiendo del tamaño de la persona. Muy bien, el gasto cardíaco va a depender del volumen latido, ¿sí? Del volumen latido. Del volumen latido. También hay que aprendérselo. Volumen latido. Como su nombre lo indica, es una cantidad de volumen y en cada latido. Y se abrevia así, BL, volumen latido. También se le ha llamado volumen sistólico, ¿sí? Volumen sistólico. Si nosotros multiplicamos el volumen latido, que es la cantidad de sangre que sale en cada latido, por la frecuencia cardíaca, nos va a dar el gasto cardíaco. El volumen latido normalmente es de 60 mililitros, ¿sí? 60 mililitros. Fíjense que el volumen latido, bueno, ahorita creo que vamos a ver algo más del volumen latido. No es la totalidad de la sangre que tiene el ventrículo izquierdo, es decir, el ventrículo izquierdo cuando se contrae no saca totalmente su sangre. Más o menos el volumen diastólico final es de 120 mililitros, ¿sí? Más o menos, o a veces un poquito más. Y lo que saca es el 50 al 60% del volumen que tiene dentro del ventrículo izquierdo. Entonces, en cada latido sale una cantidad de sangre y otra cantidad queda dentro del ventrículo. En el siguiente latido sale la sangre y queda otra cantidad en el ventrículo. Entonces, vamos a suponer que este pacientito tiene un volumen latido de 60 mililitros, ¿sí? Aquí dice que el gasto cardíaco depende del volumen latido por la frecuencia cardíaca. Entonces, si se fijan también el gasto cardíaco en el mismo renglón está el volumen latido y la frecuencia cardíaca. ¿Qué significa? Significa que si aumenta el volumen latido, aumenta el gasto cardíaco. Si aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco, pero la frecuencia cardíaca hasta cierta cantidad, ¿sí? De tal manera que
vamos a sacar el gasto cardíaco en un paciente que tiene un volumen latido de 60 mililitros. Si se multiplica 60 por el número de la frecuencia cardíaca de 80 latidos, ¿sí? En este caso, 60 por 80 va a tener un gasto cardíaco de 4.800 mililitros por minuto, que viene siendo 4.8 litros por minuto. En resumen, el gasto cardíaco es la sangre que expulsa un ventrículo en un minuto. Por lo tanto, el volumen latido es la sangre que expulsa un ventrículo en cada latido. Entonces, si hay 80 latidos, se multiplican y nos da el gasto cardíaco de ese paciente. Ahora, como les decía, el corazón no se contrae, no se exprime totalmente. El corazón saca nada más un 60% de su sangre que tiene en su interior, que le llega en la diástole, ¿sí? Esa cantidad de sangre que saca, o ese porcentaje que saca de sangre un ventrículo, se le llama fracción de expulsión. Fracción de expulsión. Este lo vamos a utilizar muchísimo, fracción de expulsión. La fracción de expulsión, que en algunos libros también le llaman fracción de eyección, por si lo leen, es lo mismo, fracción de expulsión o de eyección, es el porcentaje de sangre que expulsa el corazón en cada latido, el porcentaje, ¿sí? Más o menos, el valor normal de la fracción de expulsión es entre 60 y 70. Rara vez vemos pacientes que tienen 80%. Por ejemplo, una miocardiopatía hipertrófica, algún paciente que tenga muy buen músculo cardíaco puede sacar hasta 75, 78%. Si baja de 50% la fracción de expulsión, este ventrículo está dañado, ¿sí? Entonces, un indicador de una buena función ventricular es que la fracción de expulsión está dentro de límites normales. Si baja la fracción de expulsión debajo de 50, ya se considera insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces, dos parámetros para valorar la función ventricular: el gasto cardíaco y la fracción de expulsión. Si yo les digo, tiene un gasto cardíaco de 2 litros por minuto, la verdad es que está muy mal este paciente, ¿sí? O si les digo, tiene una fracción de expulsión del 20%, está muy mal su ventrículo de este paciente. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ok. Bueno, entonces, como les decía, el gasto cardíaco se puede calcular por diferentes métodos. Uno de ellos es utilizando el catéter de Swan-Ganz. Hay dos métodos, el método de Fick y el método de termodilución. El método de Fick ya casi no se utiliza y el método de termodilución es el más utilizado. Y también puede hacerse sin invadir al paciente, es decir, sin meterle un catéter, utilizando la ecocardiografía, el ecocardiógrafo. Y vamos a ver cómo se calcula el gasto cardíaco con cualquiera de los dos métodos, ya sea con el catéter de Swan-Ganz o con el ecocardiograma. Actualmente también los nuevos métodos de estudio, por ejemplo, en la resonancia y la tomografía, la angioresonancia y la angiotomografía, nos sirven también para sacar el gasto cardíaco, pero son estudios más caros, un poquito más complicados porque hay que inyectar medio de contraste. Entonces, ahorita nada más vamos a ver estos dos métodos. ¿Cómo se calcula el gasto cardíaco por el catéter de Swan-Ganz? Se calcula por el método de Fick y el de termodilución, ya les había comentado. El método de Fick es la cantidad de sustancia captada por un órgano por unidad de tiempo. Ese es el principio de Fick. Cantidad de sustancia captada por un órgano por unidad de tiempo. Es decir, la concentración arterial de una sustancia menos la concentración venosa de la misma multiplicada por el flujo sanguíneo nos da el gasto cardíaco. Era muy complicado porque había que poner un aparato que se ponía en la boca,
se tapaba la nariz con una pinza y respiraba el paciente de manera tranquila, ¿sí? Se calculaba el consumo de oxígeno durante el estudio, ¿sí? El consumo de oxígeno durante el estudio. Se tomaba, se metía un catéter de Swan-Ganz hasta la arteria pulmonar, o cualquier catéter, por ejemplo, que se pudiera meter hasta la arteria pulmonar, y se tomaba una muestra de sangre. Se metía un catéter a la arteria radial y se tomaba una muestra de sangre. Entonces, ya con la muestra de sangre tomada en la arteria pulmonar y la muestra de sangre tomada en la arteria radial, y con el cálculo del consumo de oxígeno, se utilizaba esta fórmula. Acuérdense también Q, cuando vean en libros de cardiología, en Q, el Q quiere decir el gasto cardíaco, la Q mayúscula. No cuando veamos el Héctor, nada más cuando veamos fisiología. La Q es igual a gasto cardíaco. Entonces, el gasto cardíaco es igual al consumo de oxígeno por la diferencia arteriovenosa del oxígeno. Entonces, aquí hablamos de la cantidad de sustancia captada. La cantidad de sustancia captada sería el oxígeno, y vamos a ver cuánto llega por la arteria pulmonar y cuánto sale, o sea, se detecta en la arteria, por ejemplo, radial en este caso, para hacer el cálculo del gasto cardíaco. Entonces, por lo regular, el consumo de oxígeno es alrededor de 250 mililitros por minuto. Cualquiera de nosotros tenemos ese consumo de oxígeno medido por estos aparatitos. Y luego, por ejemplo, veíamos la sangre venosa, que es la toma de sangre que se tomaba en la arteria pulmonar, y vemos que tenía 14 volúmenes por ciento de oxígeno, mientras que la sangre arterial tenía 19 volúmenes por ciento de oxígeno. Entonces nos daba una diferencia, se hacen nos daba una diferencia de 5, se multiplica se divide más bien entre 100 y nos daba 0.5 mililitros de oxígeno por mililitro de sangre. Se hacía esta fórmula y nos daba el gasto cardíaco, que era de 5 mililitros por minuto o 5 litros por minuto. Entonces, el método de Fick ya no se utiliza, afortunadamente, era muy complicado. Tómale una muestra tú, tómale la muestra ya la tomaste, tenía que hacer al mismo tiempo, y otra persona tenía que estar checando el consumo de oxígeno. Entonces, afortunadamente ya no se utiliza este método, pero ustedes lo deben de saber si viene por ahí en algún examen o si leen en algún libro. ¿Cómo se saca el método de Fick? Ya saben. Calculando el consumo de oxígeno de una persona y tomando una muestra de sangre de la arteria pulmonar y una muestra de sangre de la arteria radial, por ejemplo. Bueno, se hacía ¿cómo se llama? Esta fórmula, que era el consumo de oxígeno por la diferencia arteriovenosa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya se ha visto, sin utilizar ese aparato aquí en la boca para poder medir el consumo de oxígeno, más o menos se puede calcular utilizando 3 mililitros, bueno, más bien 3 por el peso. Entonces, una persona que pese 80 kilos, 8 por 3, 24, van a ser 240 mililitros por minuto de consumo de oxígeno. Y luego vamos a ir rellenando lo que está aquí entre paréntesis, cuánto tiene de hemoglobina, esta es una constante, y luego cuánto tiene de saturación en la arteria, y luego menos la hemoglobina por la variable de 1.36 por la saturación que tiene en una vena. Entonces, todo esto se multiplica por 10. Esto más o menos se explica en este dibujito, y les había dicho que la Q es el gasto cardíaco. Pero bueno, vamos a hacer un ejemplo para entendernos mejor, ¿sí? Entonces, el gasto cardíaco es igual al consumo de oxígeno por 10.
Entonces, primero vamos a ver la diferencia arteriovenosa. En la arteria, aquí calculamos la concentración arterial de oxígeno y entonces vamos a ver cuánto tiene de hemoglobina en sangre. La saturación arterial la multiplicamos por 1.36, lo dividimos entre 100 y nos va a dar la variable A. La variable B va a ser la hemoglobina por la saturación venosa por 1.36, dijimos que estos son constantes, sobre 100. Y luego viene ya hacer la fórmula, nada más ir sustituyendo. Vamos a suponer que este paciente tiene 14 de hemoglobina, que es lo normal. 14 de hemoglobina y la saturación arterial, ¿cuánto es? ¿Alguien sabe? Saturación arterial de oxígeno. 95. Perfecto, 95, muy bien. Entonces se pone 95 por 1.36 entre 100 nos da 18. Y luego la concentración venosa de oxígeno, vemos aquí otra vez, hemoglobina, saturación venosa, ¿cuánto es la saturación venosa? 75. 75, lo acabamos de ver, ¿verdad? Obviamente que nosotros vamos a revisar esta saturación con una muestra de oxígeno, ¿eh? No lo van a calcular así, no lo van a hacer este cálculo porque ya saben que tiene 75, sino que este valor nos lo va a dar la muestra de oxígeno tomada en la arteria pulmonar. Por 1.36 sobre 100 nos da 14, entonces la diferencia arteriovenosa, ¿sí? La diferencia, más bien, sería la diferencia entre la arteria y la vena sería 4, pues se multiplica por 10. Acuérdense que es diferencia arteriovenosa por 10, nos da 40, 250 sobre 40, nos da un gasto cardíaco de 6.2 litros por minuto. Entonces, así se calculaba el gasto cardíaco por el método de Fick. No sé si tienen dudas, está un poquito complicado, espero no confundirlos. ¿Tienen dudas? Ok. Pero, afortunadamente, existe otro método, que es el método por termodilución. El método por termodilución se basa en que en el cambio de temperatura, cuando se inyecta una cantidad de agua fría en una cavidad del corazón y se detecta en otra cavidad del corazón. Esto quiere decir que cuando se inyecta una cantidad, por ejemplo, de agua a 2 grados centígrados, y la sangre tiene una temperatura de 37 y vamos a ver acá con un termómetro cuánto bajó de temperatura la sangre, ¿sí? Y esa bajada de temperatura es como si como si dijéramos que es la cantidad de sustancia captada. Acá en este caso es la cantidad de temperatura que modificó la temperatura de la sangre, de tal manera que lo que vamos a detectar aquí es el cambio de temperatura de la sangre entre la aurícula derecha y la arteria pulmonar. Entonces, fíjense bien aquí. Aquí se inyecta el agua fría. Nosotros metemos jeringas de agua fría o podemos enfriar la solución. Aquí es un bote con hielos, ¿sí? Tiene un termómetro y ese termómetro nos debe dar una temperatura alrededor cercana a 0. Aquí en este botecito. Entonces agarramos una jeringa y vamos a inyectarla por el catéter de Swan-Ganz en la línea azul. Va a salir el agua aquí en la aurícula derecha y en la punta del catéter de Swan-Ganz, más o menos como a 3 centímetros, les decía que hay un alambrito. Este alambrito se llama termistor y ese termistor detecta temperatura, ¿sí? Entonces,
nosotros aquí inyectamos el agua fría a 2 grados centígrados, por ejemplo, es un ejemplo. Nosotros tenemos que programar la computadora y luego inyectamos el agua fría y vemos cuánto baja de la temperatura. Agua fría con sangre a 37 grados, aquí puede llegar a 36, 35, ya después se vuelve a calentar. Entonces lo que se busca es la diferencia de temperatura entre la aurícula derecha, ¿sí?, y la arteria pulmonar. Y eso, a través de cálculos matemáticos, nos da el gasto cardíaco. Esta es la computadora de gasto cardíaco, ¿sí? Entonces, nada más se conecta el Swan-Ganz, tiene una conexión que se conecta a uno de estos polos y nos va a dar una curva de gasto cardíaco. Si nos da esta curva, el gasto cardíaco es normal. Si nos da una curva muy rápida o muy alta y muy lenta, un gasto cardíaco bajo. Si nos da una curva muy bajita, un gasto cardíaco bajo, pero aquí nos indica el gasto cardíaco. Nos da el gasto cardíaco. Si no queremos ver la curva, vemos el gasto cardíaco y tan, ¿sí? Entonces, este tipo de detección de gasto cardíaco es más sencillo. Entonces, nada más le decimos a enfriar, ya iba a decir a calentar. Póngamelas a enfriar a 2 grados, ¿sí? Entonces pone un botecito, pone hielo, pone el termómetro y pone varias jeringas, pone unas 5 jeringas, ¿sí? Porque se hacen varias veces. Entonces ya yo veo a qué temperatura está el termómetro, lo pongo en la maquinita, 2 grados centígrados, ¿sí? Y ya agarro el Swan-Ganz en la línea azul, le inyecto, yo sé que sale por la aurícula derecha y se tarda unos segundos y nos da las curvas y nos da el gasto cardíaco y santo remedio. No hay que hacer ninguna ecuación ni nada. Ok, en resumen, para que no se asusten. El gasto cardíaco se puede tomar a través de un catéter midiendo presiones y midiendo oxígeno en la sangre. Por los dos y el método de termodilución. Si no se utiliza, el método de termodilución sí se utiliza todavía. Pero resulta que la ecocardiografía todavía es más fácil porque ahí nada más hay que poner el transductor del ecocardiógrafo sobre el pecho y vamos a ver el volumen diastólico al final, o sea, al volumen diastólico final, y luego vamos a ver cuántos mililitros tiene, ¿sí? Y luego vamos a ver, o sea, estamos viendo el corazón moviéndose en el eco y en la máxima diástole se mide el interior y ese es el volumen diastólico final. Se para en sístole y luego medimos el volumen en el interior del ventrículo en sístole y es el sístole final. Entonces, volumen diastólico final, vamos a suponer que fue 120 mililitros. ¿Se acuerdan que más o menos los ventrículos aceptan 120 mililitros en cada ciclo cardíaco? Y vamos a suponer que es en este caso el volumen sistólico final que hubiera tenido aquí este paciente fue de 50 mililitros. De tal manera que el volumen sistólico o el volumen latido es de 70 mililitros por latido. Ya nomás lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca, ¿se acuerdan? Gasto cardíaco es igual a volumen latido por la frecuencia cardíaca. Entonces el volumen latido nos lo puede dar el eco. Y nos da un gasto cardíaco de 4.900 mililitros por minuto. Entonces, esta es una forma todavía mucho más sencilla de calcular el gasto cardíaco. Bueno, el gasto cardíaco de una persona muy alta es muy diferente al gasto cardíaco de una persona chaparrita, ¿sí? Pero ¿cómo sabemos que está bien? Por ejemplo, me dicen, oye, tengo un paciente con un gasto cardíaco de 6 litros por minuto. Ah, pues está todo dar. Pero a la siguiente cama está una paciente que tiene un gasto cardíaco de 3 litros por minuto. Ay, caracas, está muy bajito. Pero ves que el de gasto cardíaco tiene, el de 6 está altísimo, mide 1,90 o 2 metros, y la persona que tiene un gasto cardíaco de 3
mide 1.50 como nuestros buenos mexicanos. Entonces, dice uno, ah, caray, algo está pasando. ¿Cómo sé que está bien el gasto cardíaco de la persona chaparrita o de la persona más delgadita, etcétera? Bueno, voy a utilizar otra fórmula que se llama índice cardíaco. Entonces, el índice cardíaco se ajusta de acuerdo a la superficie corporal de la persona, para darme una idea si está bien o está mal. Entonces, el índice cardíaco se calcula multiplicando el gasto cardíaco por la superficie corporal, más bien entre la superficie corporal, y se saca el índice cardíaco. Índice cardíaco es igual a gasto cardíaco sobre la superficie corporal, ¿sí? Esta fórmula se la tienen que aprender tienen que utilizar un cincel y un martillo para ponérsela bien grabada en su cerebro. La superficie corporal la van a utilizar para calcular líquidos, para calcular medicamentos, para calcular muchas cosas, ¿sí? Entonces, esta fórmula es para sacar la superficie corporal del adulto y es en metros cuadrados. La fórmula dice que es peso por 4 más 7 sobre peso más 90. Así se saca la superficie corporal, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos el gasto cardíaco y tenemos la superficie corporal, sacamos el índice cardíaco. Y el valor normal del índice cardíaco es de 2.6 a 3.4 litros por minuto sobre metro cuadrado de superficie corporal. Entonces resulta que el grandote y el chaparrito tenían más o menos 3 litros por minuto los dos, de acuerdo a su superficie corporal. ¿Sí me expliqué con esto? Sí. Ok, el gasto cardíaco se puede modificar por varias cosas, entre ellas el estado contráctil, es decir, si baja la contractilidad, baja el gasto cardíaco. Si también interviene el retorno venoso, que también le decimos precarga. Interviene la poscarga también y la frecuencia cardíaca, de tal manera que cualquiera, bueno, más bien, si baja el estado contráctil del corazón, si baja la precarga, baja el gasto cardíaco. Si sube la poscarga, baja el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca, acuérdense que está dentro de la fórmula, que si aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco hasta cierta frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, estas 4 variables pueden modificar el gasto cardíaco en una persona. Bueno, vamos a ver precarga y poscarga. ¿Cómo se divide, cómo se define la precarga? La precarga se define como la cantidad de sangre que llega al corazón, por así decirlo en términos generales. Cantidad de sangre que le llega al corazón, ¿sí? Y la poscarga es la fuerza que se opone a la salida de sangre por el corazón. Es decir, si hay, puede haber una poscarga a nivel de la arteria pulmonar u otra a nivel de la aorta, por así decirlo, ¿sí? Entonces, si está aumentada la poscarga en la aorta, entonces el ventrículo va a hacer mucho trabajo, va a hacer más fuerza de contracción para vencer esa poscarga. Si fuera la arteria pulmonar, el ventrículo derecho tendría que hacer más fuerza de contracción para vencer esa poscarga, ¿sí? Entonces, ¿se entiende precarga y poscarga? Espero que sí. Bueno, precarga, por así decirlo también, es el grado de estiramiento del miocardio antes de contraerse, es decir, la cantidad de sangre que llega al corazón antes de contraerse. Por lo tanto, es la cantidad de sangre que llega a la aurícula. Depende mucho del retorno venoso. Si el retorno venoso disminuye, disminuye la precarga. Si el retorno venoso aumenta, aumenta la precarga, ¿verdad? Y la precarga se puede medir indirectamente a través de la presión de llenado del ventrículo o la presión diastólica ventricular. Es decir,
Si sube la presión diastólica del ventrículo derecho, sube la presión media de la aurícula derecha. Y eso nosotros lo podemos detectar con un catéter venoso central, ¿sí? Y nos indicaría que está llegando mucho volumen al lado derecho del corazón, por ejemplo. Acuérdense que la precarga aumenta el gasto cardíaco. Si aumenta la precarga, aumenta el gasto cardíaco. Dijimos que es una de las variables, la precarga. Entonces, si llega más sangre al ventrículo, se utiliza la ley de Frank-Starling, es decir, a mayor dilatación, mayor fuerza de contracción. Entonces, nosotros medimos una PVC en un paciente que tiene una PVC de 0, por ejemplo, y una presión de 80-40. ¿Qué nos está indicando la presión? Nos acordamos de la fórmula y decimos presión arterial es igual al... ¿A qué es igual la presión arterial? Angélica Muñoz. Angélica Muñoz. Sí, doctor, dígame. ¿A qué es igual la presión arterial? La fórmula de la presión arterial. ¿A qué es igual la presión arterial? La presión arterial es igual a... Es la fuerza con la que el corazón expulsa la sangre. Sí, su fórmula. Pues es la sístole sobre la diástole. No. Al revés. Algo por ahí va. Valeria, bueno. dígale, ayúdele a Angélica. Es el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Eso. Entonces, acuérdense que en este caso el gasto cardíaco, bueno, la presión es igual al gasto cardíaco por la resistencia, ¿verdad? En un paciente que tiene una PVC bajita, tiene una precarga bajita, por lo tanto, el gasto cardíaco va a estar bajo y la presión va a estar baja. ¿Cómo le hacemos para subir la presión en este paciente? Angélica. Para subir la presión se aumenta la precarga. ¿Cómo la aumenta? Con líquidos. Exacto, le administra líquidos, ¿verdad? O sea, a lo que voy es que la cardiología es muy lógica si nosotros sabemos los conceptos. Entonces, si la precarga está muy baja y la presión está baja es porque el gasto cardíaco está bajo. ¿Cómo voy a subir el gasto cardíaco? Voy a subirlo a través de subir la precarga. ¿Cómo sé que la precarga está baja? Porque la PVC está baja. Entonces, le administro líquidos, voy viendo que la PVC está subiendo, ya va en 8, va en 10 centímetros de agua, y voy viendo que la presión ya empieza a subir de 80 a 40, sube a 90, sube a 100 de sistólica, ¿sí? ¿Por qué? Porque está aumentando el gasto cardíaco. Entonces, si agarramos la onda de la precarga, ¿sí queda claro qué es la precarga? Sí, doctor. Ok. Muy bien, ahora vamos a ver la poscarga. Entonces dijimos que la poscarga es la resistencia contra la cual se expulsa la sangre. Y pues si es a nivel de la aorta, se dice que son, bueno, a nivel de las arterias sistémicas, se le llama resistencias sistémicas a la fuerza que se opone a la salida de sangre por los ventrículos. De tal manera que si aumentan las resistencias, la poscarga está muy aumentada. Si bajan las resistencias, la poscarga está disminuida. ¿Quién origina las resistencias sistémicas? Las arteriolas, ¿sí? Las arteriolas y la pared de la aorta. Una aorta muy rígida, calcificada, pues va a aumentar la presión arterial sistólica. Entonces, el ventrículo va a tratar de sacar la sangre en un tubo rígido. Es muy diferente a sacarlo en un tubo elástico, ¿sí? Entonces, las resistencias sistémicas nos las dan las arteriolas sistémicas y la pared de la aorta. En el caso de la arteria pulmonar, las resistencias pulmonares, que es la oposición a la salida del volumen sanguíneo del ventrículo derecho, las arteriolas
las pulmonares y la distensibilidad de la arteria pulmonar. Las resistencias se pueden calcular, ¿sí? Calcular con estas fórmulas, no las vamos a calcular, no se asusten, ¿sí? Pero se pueden calcular conociendo el gasto cardíaco, la presión arterial media, la presión venosa central, la presión arterial de la arteria pulmonar, perdón, y la presión capilar pulmonar. Ya cuando hablamos de estas presiones, espero que ustedes ya sepan cómo sacarlas, cómo medirlas y de dónde salen, ¿sí? Ok, entonces hoy le vamos a dejar hasta aquí. Quería llegar hasta las preguntas, a ver cuántos minutos tengo. Tengo 8 minutos. Ok, vamos a hacer 3 preguntas rápido. Mauricio, Colorado. Ok, Lorena Paola. Bueno. Lorena Paola. Aquí estoy, doctor. Buenos días. Ok, Lorena. ¿Cómo se puede conocer el gasto cardíaco? ¿Cómo usted puede saber el gasto cardíaco de una persona? ¿Con el ecocardiograma? Esa sería una, muy bien. ¿Otra? Por el método de FIC. Ok. ¿Otra? Me parece que termodilución. Ok, y el de termodilución, ¿verdad? Son los 3 métodos más usados para conocer el gasto cardíaco. Muy bien. Ok, vamos a ver, Karen, Yasmín Galaviz. Sí, doctor. Karen, ¿se acuerda cuál es la fórmula para sacar la superficie corporal? No es peso por 4 sobre A ver, peso le más voy 90. a dar un consejo. Cuando un médico le pregunte así cualquier cosa, no empiece con no. No diga, no sé, será, no. Entonces, si no sabe, pues bueno, pues mejor no diga nada. O no diga, no diga no, ¿sí? Es un consejo nada más. Usted diga así con mucha seguridad. La fórmula de la superficie corporal es esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Si no sabe, pues uno se queda así, caray. Pues bueno, ¿sí? Pero no Sí, diga está no, bien, doctor. ¿vale? Ok, a ver, Sí. dígamela. Es La peso fórmula de por la 4. superficie corporal, ¿perdón? La fórmula para sacar la superficie corporal es peso por 4 sobre peso más 90. Ok, peso por 4 más 7 sobre peso más 90. Quiero que se la aprenda súper bien. Que se la aprenda, pero en serio, anótela en su memoria que trae ahí arriba, en su cabecita, en su memoria del teléfono, en la memoria de la computadora, en la de la tablet, en la del reloj, con kriptonita, como quieran, pero apréndansela porque la van a utilizar toda la vida, ¿ok? Bueno, y por último, la última pregunta se la vamos a hacer a Enia Tafoya, Enia Damar. Ok, no está. Entonces, Sara María Treviño. Buenos Ok. días. ¿Así está, Sara María? Ok, Sara María. A ver, usted nada más, dígame, ¿el gasto cardíaco es un indicador de qué? ¿Para qué sirve el gasto cardíaco? ¿Para saber qué? Pues la función cardíaca. Exacto, sirve para saber la función del corazón, ¿verdad? Entonces, el gasto cardíaco, si está bajo, nos indica que la función del corazón está disminuida y si está alto, pues que está trabajando a todo dar, ¿sí? Bueno, entonces hasta aquí la vamos a dejar, les voy a dar 4 minutos para que vayan a traerse un cafecito o algo. Nos veríamos mañana terminamos con cómo se sacan las resistencias y eso.
y vamos a ver equilibrio de Starling, tanto en el pulmón como en los vasos sanguíneos periféricos, y unas compañeras de ustedes nos van a platicar sobre, vamos a empezar a hablar del ciclo cardíaco, ¿sí? Las fases del ciclo cardíaco. Bueno, que sean felices, cuídense, que tengan un bonito día. Adiós. Gracias. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor.